Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberse sumado a la presentación que vamos a iniciar en un rato. Quisiera decir unas palabras sobre esta situación que es de público conocimiento y destacar sobre todo el trabajo que está realizando este grupo de estudios sobre la cultura escrita y la historia de la lectura. Lo que siempre señalamos es que es un grupo que no está alejado de las actuales posiciones historiográficas y conceptuales que se están trabajando en el mundo. Es un equipo de avanzada en ese sentido. Hay que remarcar que hace unos días acabamos de incorporar al equipo que ya tenía 14 personas, 4 personas más que están trabajando. Ellas son Dana Slomovaski, Ivana Lozano, Marina Escarlato y Elian Farisian. Una de las cuestiones centrales y quizás más importantes de todo esto es que todo lo hacemos a pulmón, es decir, sacando tiempo del fin de semana, sacando tiempo de la familia, sacando tiempo de los amigos y con eso seguimos adelante. Porque todos tenemos la mala costumbre de tener que comer, vestirnos y pagar un alquiler. Entonces, una cosa que me interesa señalar es que nosotros defendemos a las humanidades como un lugar donde se hacen cosas muy interesantes y que sirven a toda la sociedad y que nosotros defendemos a esta universidad pública partiendo de hacer, no simplemente de decir. Y eso es lo que hace este equipo de investigación al que le estoy eternamente agradecida, porque la verdad es que trabajan con muchísima pasión a pesar de estas condiciones desfavorables en las cuales nos encontramos. Bueno, hoy vamos a presentar la colección, una de las colecciones de la Biblioteca Ampersand. Quien lo va a presentar es Tomás, que es un estudiante avanzado de bibliotecología y ciencias de información de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja como bibliotecario unipersonal en la biblioteca especializada en temas de historia de la cultura escrita de Ediciones Ampersand desde agosto de 2023 y también realiza prácticas profesionales basantes en el Departamento de Catalogación de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Es colaborador de la Biblioteca y Archivo Personal de Paul Grusac y miembro activo de nuestro grupo de estudios sobre la cultura escrita y la historia de la lectura, radicado acá en el Instituto del INIBI. Para mí es muy importante y muy interesante esto que nos va a presentar Tomás, porque habla desde una biblioteca privada a la que a nosotros se nos da acceso. Y tiene que ver justamente con los temas que nosotros trabajamos, así que sentimos una profunda alegría de poder participar, ¿no?, de esa biblioteca, de saber que están abiertas las puertas y que nosotros podemos consultar esos materiales, que de otra forma serían inaccesibles, ¿no? Y quisiera hacer una breve reflexión antes de darle las palabras a, a Tomás. Hace más de 2000 años, en Roma, Cicerón imaginó que un poema podía lograrse barajando los signos al azar, ¿no? Mucho tiempo después, ya en el siglo XIX, Thomas Huxley defendió la posibilidad de recrear la biblioteca británica eh, gracias al tecleo, dice, disparatado de 6 monos inmortales que se sentarían detrás de máquinas de escribir, ¿no? Y la raíz de estas fábulas se encuentra en el mito de la creación, un orden que aparece iniciado por el caos, donde la desorganización genera el cosmos y lo armónico nace del azar, ¿no? Me gustaban estas fábulas también por el contexto, porque nos daba como una cierta, ¿no?, esperanza, de alguna manera. Así, volviendo a lo literario, vamos a ingresar entonces a un mundo donde cada muro tiene sus anaqueles, cada anaquel 32 libros, cada libro 410 páginas, es Borges por las dudas, ¿no? Cada página 40 renglones, cada renglón 80 símbolos y cada símbolo 25 variables que nos permiten leer. De este modo, la biblioteca se transforma, más que en un lugar con fines utilitarios, en un repositorio de objetos que es, ante todo, un lugar de valor existencial. Entonces, tomando estas frases poéticas, ¿no?, que dijo Borges,
Este es un lugar de encuentro que propicia la felicidad. Así que, eh, como dijo él, yo me figuraba que el paraíso era una especie de biblioteca. Así que gracias, Tomás, por tu presentación y vamos a entrar al paraíso de la biblioteca de Muy bien. Marchand. Bueno, como bien mencionó Beatriz, nosotros vamos a abordar la rareza bibliográfica a partir de libros que se encuentran en la colección, en las colecciones de la Biblioteca de Ediciones Ampersand. Bien, para hacerlo es preciso hablar un poco acerca de esta colección, ¿no? Que está integrada, de esta biblioteca, que está integrada por dos colecciones de carácter personal. La primera de ellas es la biblioteca de la señora Ana Mosqueda, quien es la directora editorial de la casa, y que tiene libros mucho más contemporáneos que la siguiente colección, clásicos, pero también algunos libros antiguos de cultura escrita, historia del libro, bibliotecas, diseño editorial, artes gráficas, estudios de moda y botánica. Luego sigue la colección de Gerardo Fernández Blanco, un importante coleccionista argentino, enfocada sobre todo en lo que es el coleccionismo bibliófilo, la apreciación del libro como objeto y historia de la imprenta, por supuesto, las artes del libro en general y bueno, artes gráficas, ¿no? Dicho esto, podemos comenzar a abordar el concepto de rareza bibliográfica. Para hacerlo es preciso entender que la rareza bibliográfica es un concepto sumamente problemático, es una suerte de quimera bibliográfica. Han sido múltiples los intentos de teorizar, de sistematizar, de calcular, cuantificar la rareza, por muchas razones que abordaremos a lo largo de la exposición. Por el momento es suficiente afirmar que la rareza es históricamente variable, es una categoría con muchas variaciones, con una gran polisemia y que está fuertemente influida por los contextos culturales en que se encuentran los agentes de atribución de valor al libro, ¿verdad? Entre ellos podemos destacar libreros, bibliotecarios, lectores, ¿no? Imprenteros, artistas, etcétera. David McKitterick, un gran teórico inglés, afirma que esta constitución de gustos, preferencias, es una forma de operar, una forma activa y consciente de operar en la historia, en el patrimonio histórico para determinar distintos criterios de memoria cultural, ¿no? En cierto sentido, podemos decir que es determinar aquello que merece ser contemplado, merece ser conservado o merece especial atención. Si es preciso definir la rareza en formas categóricas y concretas, podemos decir que la rareza se distingue en términos bibliográficos por una escasez, ¿no? Todo libro, para ser raro, debe ser escaso, debe encontrarse en una mínima expresión nominal. Pero eso no es suficiente. Para que sea considerado bibliográficamente raro, es también necesario que el libro inspire, suscite cierto grado de interés, de fascinación, cierta voluntad de contemplación en términos históricos, estéticos, artísticos, textuales, y todo esto es aquello que McKittrick determina como una operación de selección racional, bueno, no sé si tan racional, pero un proceso de selección activo, ¿no? Yo he determinado cuatro criterios específicos, cuatro ejes que iremos desglosando, que nos permiten abordar esta colección y conocer qué piezas raras contiene, al menos en forma, bueno, para cristalizar un poco la arbitrariedad que se esconde detrás de la rareza, raro para nosotros, ¿no? Raro para el siglo XXI y para el canon de gustos y preferencias bibliográficos contemporáneos. El primer criterio que empleamos es la rareza de acuerdo a la procedencia bibliográfica, ¿no? Para definir la rareza bibliográfica en forma muy breve, podemos decir que es la historia material, física del documento, ¿no? La biografía de la pieza expuesta. El primer libro que mostramos es el Philo Biblion, una edición en lengua francesa, una traducción de 1856, es una edición muy fina de bibliófilo. En este caso la rareza también se destaca por sus condiciones materiales, es una encuadernación extremadamente bella. Es el primer tratado de bibliofilia de la historia. Antecede por 2 siglos, si no me equivoco,
al primer manual de bibliotecología de la historia, con lo cual el amor por el libro vino primero que la sistematización y la racionalización por él mismo, ¿verdad? En este caso nosotros encontramos esta pieza pertenecía, por cierto, a la colección de Gerardo Fernández Blanco, y aquí encontramos una marca que infiero es posible provenga de él. Se trata de un asiento, es un recorte de un asiento bibliográfico comercial con una breve descripción de la edición que estamos contemplando. Hay poca información en términos materiales y editoriales, cosa frecuente en catálogos comerciales, y se incluye también una pequeña marca manuscrita en lápiz. Es posible que el librero haya identificado este libro en un catálogo comercial, lo haya comprado y haya adosado a la hoja de guarda el asiento respectivo, ¿verdad? Está acompañado, otro elemento, el gran elemento que distingue la procedencia y la rareza de esta pieza, por un pequeño ex libris de Joliba y Bolot, un coleccionista renombrado, extremadamente renombrado y prestigioso, coleccionista estrictamente de libros románticos franceses. Este, evidentemente, no es un libro romántico francés, sino que es un libro de bibliofilia, con lo cual nos habla de la extensión de la colección, ¿no? Se trata de un grabado, en este caso de Héctor Giacomelli, un famosísimo ilustrador francés, destacado por ilustrar aves y paisajes naturales. La belleza del dibujo. Es también interesante comprender que el ex libris es un terreno de experimentación y de expresión sumamente simbológico, ¿no? Sumamente simbólica. En este caso, nosotros vemos casi una declaración filosófica en torno a la confección de esta biblioteca, puesto que el códice desplegado reza amar, admirar. Y dos gorriones lo contemplan y uno lo provee, lo ofrece, que podemos decir una expresión del mismo Joly, ¿no? Podemos continuar con la siguiente pieza, los amantes de los libros. Esto es una suerte de misceláneas bibliográficas, misceláneas literarias bibliográficas, una edición sumamente bella, sumamente buscada ¿cómo decir?, codiciada por el coleccionista, y destaca por la procedencia también. Este ex libris, de una belleza deslumbrante, fue ilustrado por Alejandro Sirio, un ineludible ilustrador argentino, en realidad, si no me equivoco, sí, asturiano-argentino, ilustrador de múltiples publicaciones como, bueno, La Nación o Caras y Caretas, y también muy famoso por las ilustraciones de Ex Libris. Este es un claro caso. Y también, como en el caso anterior, encontramos que este Libris reza con un moto, dice ex fumo in lucem, ¿no? Del humo a la luz, del humo hacia la luz, que por cierto es un moto que han empleado imprenteros, perdón, porque los imprenteros, como veremos luego, también emplean motos, que son declaraciones filosóficas que fundamentan su praxis profesional. En este caso, en el ex libris fundamentan su confección de biblioteca, ¿no? Es una expresión de una idealización de su patrimonio. En este caso, este ejemplar dispone también de un resto vegetal del señor Carlos Arturo Miñaco, una marca de lectura, evidentemente, una hoja anónima, y está repleto de múltiples ilustraciones aguafuertes originales de un grado de belleza deslumbrante realmente. En este caso, este ejemplar nos permite conocer una biblioteca que no ha sido estudiada, que es misteriosa en cierto sentido, pero en concreto es una pieza de una belleza extrema y, bueno, sin lugar a dudas, muy rara. En este caso, siguiente ejemplar, este es un instructivo, Manual de Bibliotecología, 1910, francés, con mucha circulación en su momento. A decir verdad, este ejemplar no dice mucho por su propia cuenta, si es que no consideramos su procedencia. Son muchos los libros que disponemos en nuestra colección, en nuestras colecciones en Ampersand que pertenecieron a Martín Aldao. Sin embargo, la colección de Martín Aldao es un misterio, no se sabe qué disponía qué leía, qué prefería. Podemos inferir, Martín Aldao fue un escritor de literatura argentina muy influenciado por la tradición francesa. Podemos inferir que tenía una preferencia, una predilección por los libros, a partir también de la selección que disponemos de él, libros de bibliofilia francesa, pero en este caso podemos también contemplar el grado de extensión que habría de tener su colección, puesto que quien tiene en su biblioteca un manual instructivo de ordenamiento y clasificación de material bibliográfico
debe tener una biblioteca muy extensa también. En términos materiales, en términos visuales, el Ex Libris es una ilustración sumamente bella que él realiza por encargo a grabadores franceses, muy prestigiosos también, y que contempla, digamos, una idealización de un gabinete de estudio decimonónico en la Venecia, ¿no? En la Venecia clásica. Otro ejemplar que distingue su rareza, uno de mis personales favoritos, que distingue por su rareza en tanto procedencia, es este catálogo comercial de libros preciosos elaborado por de la casa anticuaria e imprenta Hoepli, sumamente prestigiosa, em, que perteneció a Mario Pedro Arata. Arata, Mario Pedro Arata fue hijo de Narciso Arata, uno de los más importantes coleccionistas de libros de la historia argentina. Hay algunas estimaciones que abordan su colección que, digamos, contenía alrededor de 30, 20 incunables, un número absolutamente abrumador para incunables, y bueno, una extensión de 30.000 volúmenes aproximadamente. Actualmente la biblioteca de Arata Padre, de Narciso Arata, se encuentra en la Facultad de Agronomía, y Mario Pedro Arata fue director de esa biblioteca en vida, ¿no? Él fue quien donó, por una serie complicada de situaciones burocráticas, donan esa biblioteca a la Facultad de Agronomía, de Casa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, Casa de Estudios a la que pertenecía Narciso Arata y a la que se adhirió Mario Pedro en carácter de heredero de esa biblioteca. En este ejemplar nosotros encontramos una dedicatoria, regalo de papá, firmada por Mario Pedro Arata, y hay un detalle que a mí me gustaría destacar en términos biográficos acerca de Mario Pedro, y es que tenía el hábito de extraer, digamos, en forma criolla, de robarse libros de la colección de su padre e insertarlos en el mercado negro con todo tipo de artimañas, incluso ideando un ex libris con un alter ego imaginario, ficticio, apócrifo, de un obispo italiano inexistente del siglo XVII. Fascinante. En este caso, a esos ejemplares, él adosaba todo tipo de marcas distractorias que permitían confundir al comprador o justificar una compra de un material de dudosa procedencia. Son muchas las colecciones que contienen actualmente en Europa y en Estados Unidos libros con marcas evidentes de Mario Pedro. Y bueno, es un detalle muy interesante por una situación. En este caso, nosotros encontramos dos marcas que nos pueden hablar de cierto experimento, ¿no? En el marco de realizar marcas distractivas. Y otro detalle que me resulta casi cómico es el hecho de que Mario Pedro dedica este libro a su hijo, pero le aplica un ex libris de su propia colección, es decir, que se apropia e integra un libro de su hijo en su propia biblioteca. Le robó al hijo. Es interesante. Bueno, dicho eso, podemos abordar el siguiente eje, el segundo, que es acerca de rareza visual y material, ¿no? Esto es algo bastante sencillo. El primer ejemplar es un clásico del estudio de la paleografía española, aunque aborda paleografías de todo el mundo, es algo muy singular. El título es de una extensión, este es un libro de gran formato, es de una extensión incalculable. Aquí vemos cómo se despliega, es realmente inabordable. Dice, para citar partes, comprende una sucinta historia de la escritura adornada con los caracteres antiguos y modernos de cada nación ha tenido, un resumen, etcétera, etcétera, ¿no? Encontramos varias marcas. La primera de ellas es una dedicatoria del mismísimo autor, Esteban Palussier, al filólogo español Rafael Monroy, que reza a prueba de afecto y con una firma de una complejidad propia, digna de un paleógrafo. Luego vemos un sello de una librería muy prestigiosa, muy renombrada y con mucha historia en Madrid. Aquí vemos, este libro también destaca por una situación, que le valió más de una polémica al señor Palussier, y es que él no ilustra, no realiza ilustraciones este libro no reza con ilustraciones del material y de la escritura que ilustra, sino que más bien Palussier se dedica en forma manuscrita a replicar litográficamente, mediante autografía, todas y cada uno de los caracteres y de los signos eh, que expresa. Esto, según sus propios términos, facilita a la lectura. Bueno,
teóricos de su época le reprochaban que facilitaba la lectura, pero impedía el estudio histórico, ¿verdad? Bueno, aquí vemos el grado excesivo de detalle y de trabajo que ha de haber significado para Palussier la elaboración de este libro. Este es un pliego inmenso, signos chinos. Acá vemos una suerte de comparación entre signos chinos y jeroglíficos, algo muy extraño. Aquí vemos, bueno, el pie del pliego, un grabado ilustrando a Palussier. Y uno de mis favoritos para textos de la historia, Fin de la paleografía. Concluye su obra como si concluyera la disciplina en sí misma, ¿no? Como si esa obra suscitara la conclusión total de la paleografía en sí misma. Es muy, muy interesante. El siguiente ejemplar, bueno, este es un clásico de las artes gráficas argentinas, el gráfico moderno. Ahora vamos a ver dos libros cuya digitalización, en mi opinión, es sencillamente imposible. Vamos a ver por qué. En este caso, Fontana, José Fontana, uno de los más importantes e influyentes artistas gráficos y tipógrafos argentinos, realiza lo que considera una suerte de catedral del diseño de libros, ¿no? Del diseño tipográfico, del diseño gráfico más bien. Él concluye que todo el aparato de buenas prácticas, la batería total de buenas prácticas en el marco del diseño gráfico están expresadas en este libro, o al menos en su propia cosmovisión de las artes gráficas, ¿no? ¿Y por qué son imposibles de digitalizar? La presencia de pliegos, de texturas, la tensión permanente que se ejerce en el plano codicológico, material del libro, es absolutamente irreemplazable por una digitalización visual de este material. El tacto no es posible, no es transferible, al menos con la tecnología disponible en el momento. Y eso hace este libro extremadamente raro. Y además, bueno, la presencia de paratextos con contenido textual literario y hasta jocoso e irónico es muy interesante, como el colofón o este epílogo, ¿no? Que es sumamente interesante. Eh, Fontana dice sacarse los lentes y saludar respetuosamente al lector, cosas como estas que también son un despliegue tipográfico, técnico, bastante impresionante. El otro ejemplar, cuya rareza material es imposible de digitalizar, es bueno, uno de los múltiples números extraordinarios que tenemos de una de las más importantes revistas de artistas gráficos argentina. Eh, es sumamente interesante el contexto en el que estas publicaciones se realizaban, pero basta decir que estas publicaciones son en cierto sentido una suerte de escaparate en el que el despliegue técnico y artístico de las casas de imprenta y de los importadores de insumos hacen alarde y promoción, ¿verdad? Y es precisamente por este factor, por este elemento que nosotros no podemos digitalizar y demostrar la belleza material y la rareza que contiene cada una de las páginas promocionales que están a su vez ideadas para encontrarse en el anaquel de un comercio o de un establecimiento de imprenta. Aquí vemos, para ilustrar un poco la belleza visual, las múltiples publicidades de casas argentinas involucradas en el ecosistema comercial de la imprenta y las artes gráficas, ¿no? Ahora vamos a la rareza textual o de contenido. En este caso, el primer ejemplar que decidí mostrar es lo que muchos consideran el primer manual racional, sistemático, ordenado, de arte, bueno, de tipografía, de imprenta en lengua española. 1822. Podemos ver que es sumamente tardío. Francia, Inglaterra, sobre todo en este proceso, en este periodo histórico, Francia e Inglaterra se encontraban a la vanguardia técnica y productiva de la imprenta. Este periodo histórico se destaca por un enorme crecimiento, un enorme desarrollo material que incrementaba y optimizaba los métodos productivos. Y España se encontraba a la saga del mismo, ¿no? Este libro, en cierto sentido, podemos considerar, es testigo de ello por varias razones, sobre todo porque llama, siendo un libro a su vez estrictamente productivo, mecanismo ideado para los operarios, considera al mecanismo de la imprenta como un arte. Y eso ya habla, al menos para los ojos cuantificables del desarrollo técnico, como un atraso para el periodo.
Una situación que hace este libro raro también para ejemplificar el grado de romanticismo atribuido al mecanismo de la imprenta es que incluye en el prólogo un soneto dedicado a quien fuera el mentor de Sigüenza, y dice, al ímprobo trabajo que acrisola el ingenio y la virtud del varón justo, etcétera. Interesante. Luego vemos el empleo de múltiples tipos que son sumamente especiales y que nos ilustran acerca de la circulación de textos tal vez para nosotros sorprendentes de la España de inicio del siglo XIX, ¿no? Eh, ¿Se imprimía acaso en polaco? Es interesante. Bueno, también alfabeto árabe transliterado al latino. Y algo que destaca el elemento productivo de este ejemplar es el abordaje a lo que está relacionado con el aspecto productivo, ¿no? Cálculos contables de precio. Cuánto debería costar determinado material o cuánto tal otro. Y es graciosa la nota que afirma que como los tiempos hacen variar al precio de las cosas, etcétera. Muy propio de nuestros tiempos. Segundo ejemplar a exponer es un pequeño catálogo que nos permite conocer un tipo de rareza muy correcto, 1867, realizado por Gustave Brunet, que es de libros raros. En este caso nosotros encontramos que la rareza de los libros está aparejada a un precio, libros que hayan superado los 1.000 francos y obras artísticas de tipo pictórico, pinturas, ¿no? En este caso vemos que la rareza bibliográfica es una suerte de imán comercial, como lo ha sido siempre. Eh, Veamos, en este caso, Brunet establece 5 criterios para ordenar sus parámetros de rareza y en idiomática, en lengua inglesa, puesto que el canon literario inglés, el canon de rareza inglesa es sumamente específico, es un mercado muy consolidado con una batería de gustos y preferencias muy concreta, manuscritos, grabados y pinturas, ¿no? Las pinturas raras salen mucho más que los libros, evidentemente, porque superan los 50.000 francos. Es singulares. Y aquí vemos cómo se confecciona el asiento bibliográfico, según Brunet, que es bastante escaso, dispone de poca información, no abonda mucho en elementos bibliográficos que a nosotros nos resultarían de interés. Y vemos que aquí hay un asiento, había varios, que presenta la misma marca manuscrita en lápiz, que a esta altura ya no sé cuánto dudar, proviene de Gerardo Fernández Blanco. Este es un catálogo, otro catálogo. Esta es una de mis piezas favoritas también de la colección, sumamente interesante, puesto que es un catálogo apócrifo. Es la biblioteca de un supuesto conde de Forzas, que circuló en forma de pequeño panfleto de aproximadamente 50 páginas que contenía no más de 52 libros que decían ser únicos, irrepetibles. La historia, la introducción, que contiene información de carácter biográfico acerca de este misterioso conde de Forzas, afirma que en su biblioteca solo había libros únicos que no se repitieran en ninguna otra, ¿no? Y eso es muy interesante, porque cada vez que el conde encontraba un libro en circulación, lo descartaba, lo eliminaba o lo regalaba. No concebía que su biblioteca contenga un libro que no sea lo suficientemente raro como para ser único. Resulta que en realidad este catálogo era una broma elaborada por un anticuario que tomó el pelo a la totalidad del ecosistema comercial del libro antiguo y raro, y cada uno de los asientos bibliográficos confeccionados por el supuesto Forzas era en realidad un chiste, un sentido de rareza imaginario, irónico, que tensaba al máximo a la hipérbole irracional esa construcción que hoy estamos analizando y llevando la arbitrariedad de la rareza a una dimensión satírica inimaginable. Bueno, y para concluir, el último aspecto de rareza que abordaremos hoy es la rareza por antigüedad, ¿no? En este caso, rareza no solamente porque son libros escasos, sino, bueno, y además de antiguos, sino por los temas que tratan. Veamos. Este es el primer manual de litografía de la historia, elaborado por el Senefelder, Alois Senefelder, quien fue el inventor del mecanismo de impresión litográfica. En cierto sentido, bueno, era un artista, pero un químico también, un gran experimentador del mecanismo de la litografía, de la técnica de litografía,
y determina él en cierto sentido los límites químicos, prácticos, eh, propios lo que muchos consideran disciplina, porque hay quienes consideran incluso ciencia la litografía. Es muy interesante. Y Sennefelder define los principios operativos y artísticos y además aborda la historia de cómo él tuvo el descubrimiento, casi una epifanía, de cómo elaborar litografías, ¿no? Vemos una ilustración, una litografía precisamente del mismo Sennefelder, y cada una para demostrar también el grado de complejidad y de valor monetario que se le atribuía a las litografías, todas tienen una firma manuscrita de Ackerman, quien fue el editor y, bueno, el publisher de esta publicación, ¿no? Un detalle bastante interesante es un sello de agua que no declara el origen, la procedencia productiva del papel, sino la fecha de elaboración, 1818. Es algo bastante curioso. También vemos una firma que ha sido eliminada, posiblemente con una lija, una piedra pómez o algún químico, y bueno, una litografía de una gran belleza y pliego de gran formato. El siguiente ejemplar es un suplemento del Enciclopédie, ¿no? Eh, un clásico, uno de los grandes clásicos de la Ilustración. Eh, en este caso es un ejemplar tardío del Enciclopédie, múltiples décadas a posteriori del emprendimiento original de la enciclopedia. Es una auténtica catedral del paratexto. Es interesante ver cómo se replican lo que hoy conocemos como hipertextos o, bueno, las enciclopedias digitales como Wikipedia, en forma analógica y códicológica. Y es muy complejo para nosotros, acostumbrados al siglo XXI, a interpretar la cantidad de estructuras y de vinculaciones que se realizan en este libro, que es exclusivamente de ilustraciones y que enlazan a distintos ejemplares de la enciclopedia. Una cosa que destaca este suplemento también es la voluntad de no ser censurado y de no abordar temas polémicos, ¿no? Y atenerse casi exclusivamente al ámbito productivo. Otro elemento que hace singular a esta pieza es la presencia de esta circular, un pequeño panfleto suelto de carácter editorial que incluye información acerca de la frecuencia de publicación de estos suplementos y de precios, ¿no? Y contiene también una manuscrita, tal vez una firma, no soy paleógrafo, que bueno, esto es de una rareza extrema porque es lo primero que se pierde este tipo de circulares, ¿no? Fragmento de un grabado muy bello también que quise agregar, Las catacumbas de Nápoles. Aquí vemos grabados ilustrativos acerca de cómo la pretensión de esta publicación era ilustrar acerca de los procesos productivos, ¿no? Pero en definitiva el aspecto del enciclopedista es indistinguible, ¿no? Esta es una de las piezas más raras que tenemos en nuestra biblioteca. Es un catálogo tipográfico. Es difícil hacer una historia de la tipografía sin incluir el catálogo tipográfico de Fournier joven, que tiene el privilegio de considerarse uno de los primeros muestrarios tipográficos en forma de códice, puesto que históricamente, hasta antes del siglo XVIII, en realidad hasta fines del siglo XVII, los muestrarios tipográficos se imprimían sobre todo en forma de panfleto, en forma de circular, primero por la complejidad, por el nicho, ¿no? El nicho de mercado que suscitaba, era un mundo sumamente abocado a la producción. Los coleccionistas no precisaban, no eran adoradores, la rareza, digamos, no constituía el panfleto y no era apreciable. A medida que se va consolidando todo un canon de preferencias en torno al preciosismo tipográfico, comienzan a aparecer formas de expresar muestrarios en forma de códice. El muestrario de Fournier, además, para hacer alarde de lujo, se encuentra en forma paisada, lo cual es ya un indicio, además del grado de preciosismo, bueno, precisamente de tecnicismo y de demanda en el mercado librario, ¿no? Aquí vemos distintos. Una cosa que destaca también a este muestrario es el hecho de que Fournier pretende normalizar criterios de cuantificación y de medición estandarizados de la tipografía, cosa que no existía hasta el momento, o que si existía era extremadamente marginal.
Y bueno, aquí vemos filetes y ornamentos. Este muestrario define una época, cristaliza totalmente un canon de gustos y preferencias y hace, casi podemos decir en forma inaugural, al rococó tipográfico francés, ¿no? Y para destacar también el aspecto artesanal de la impresión en este periodo y del códice también, vemos una mancha de tinta en un tipo, ¿no? Algo inimaginable en un libro cuya característica principal es la perfección tipográfica, ¿no? El anteúltimo ejemplar es este Stefanorum Historia, ¿no? Es una biobibliografía de la dinastía de los impenteros Estienne. Este libro es mi personal favorito de la colección, con perdón del último, y aborda todo lo que hace a la historia de la dinastía Estienne de imprenteros, que así como el muestrario de Fournier es prueba de la cristalización de un gusto tipográfico, esta biobibliografía es prueba a su vez de la cristalización de un gusto acerca de los imprenteros y de cuánta demanda existía en relación a la búsqueda de determinadas ediciones provenientes de determinadas imprentas. También prueba de ello es el hecho de que este ejemplar ha sido impreso por nada menos que Christoph Bateman, un mítico librero inglés. Qué raro, un librero financiando la impresión precisamente de una biobibliografía. En este caso, bueno, vemos un grabado de Robert Estienne, sería la segunda generación de los Estienne, elaborado por John Stuart, un famosísimo ilustrador inglés también, el pie de página, y nótese la numeración en romano antiguo, etrusco, con el 1000 antiguo, ¿no? 1709. En esta biobibliografía encontramos también un despliegue extremadamente atractivo, estético, de xilografías con marcas de imprenteros, ¿no? Con todas las marcas utilizadas hasta el momento por los Estienne. Y aquí podemos encontrar el moto de los imprenteros, ¿no? Noli alum sapere sed time, ¿no? Dice, nótese mi falta de latín. Yo cuando lo encontré creí que habría de albergar cierto grado de ilustración, de voluntad iluminista. No, al contrario, sed temerosos de la razón y del conocimiento. Es muy interesante la lectura que realizan los Estienne en torno al árbol del conocimiento, que tiene una rama que cae y que recoge el imprentero, ¿no? Y vemos aquí también una voluntad casi divina, es la providencia quien cega, quien poda el árbol del conocimiento y que provee al imprentero del mismo, ¿no? Luego el árbol enarbolado, ¿no? Y estas son las dos primeras marcas de imprenta de los Estienne. Vemos también en la hoja de guarda trasera sendos asientos bibliográficos en latín y en griego, posiblemente, bueno, de alguien que estudió esta biobibliografía, no sabemos con qué propósito, no sabemos en qué periodo, en los siglos de vida que tiene este documento, y luego encontramos en la hoja de guarda principal, una manuscrita con un año, 1720, y con una escritura en latín que dice casa del amigo respetable, venerable. Interesante y misterioso también. Aquí vemos cómo ordena Mater, este erudito francés, esta bibliografía, y él establece una serie de categorías en orden de prioridad, ¿no? Esto es importante aclarar. Siempre la teología viene primero, jurisprudencia, medicina, filosofía, matemática, historia, y al fin, una miscelánea mixta y casi indigesta para el lector del periodo, letras humanas, ¿no? Letras humanistas. Con eso concluimos este ejemplar y vamos con el último. Consejos para construir una biblioteca. Nada menos que de Gabriel Naudé. Este es un ejemplar de la década del 20 del siglo XVII, pero esta es una segunda edición aumentada y corregida por el mismo Naudé. Este es el primer manual de bibliotecología de la historia, en términos racionales, ¿no? Por supuesto, prácticos, etcétera, y que destaca por una serie de situaciones, como si no fueran poco las mencionadas, que pasaremos a abordar. Es interesante, esta tiene una nota adosada a la tapa, yo quiero creer que de Gerardo Fernández Blanco, puesta que es la lectura de un librero acerca de Naudé. Es fascinante. Él destaca este libro destaca a Naudé como
bibliotecario del célebre cardenal Mazarín, para quien, por el hecho de satisfacer la bibliomanía del omnipotente dignatario, compraba todo cuanto libro podía hallar durante las frecuentes excursiones que hacía a todas las librerías de Francia. Me atrevo también a decir de Italia, de Inglaterra, de Alemania y de cuanto lugar disponga de librerías en el periodo. En cierto sentido, nosotros podemos encontrar que el libro de Naudé es una justificación a disponer de infinito poder y capital para comprar libros geniales y hacer con ellos una biblioteca abierta a todos los estudiosos, supuestamente a todo el mundo. También tiene este ejemplar en su portada una marca manuscrita de procedencia indefinida y un sello de propiedad de un tal Henry Sabine, un tal arquitecto, y con un pie que no podemos leer, no podemos discernir. También para comprender el grado de artesanía de este ejemplar, vemos que los bordes de la caja tipográfica están entintados y que los márgenes se encuentran en los lados, en los laterales del libro y no en el pie, lo cual habla también de un sentido casi, una tradición casi heredada aún del manuscrito, ¿no? Bueno, y para conocer un poco qué es lo que Naudé, lo que Gabriel Naudé considera para construir una biblioteca, cuáles son los lineamientos, basta con conocer su tabla de contenidos, que son pequeñas máximas, ¿no? Que nosotros encontramos incluso replicados siglos después en Ranganathan. Hoy en día vemos muchos de los principios establecidos, esbozados por Gabriel Naudé en la bibliotecología contemporánea, ¿no? El primero de ellos es ¿por qué es valioso construir una biblioteca? ¿No? Vale preguntárselo. Valía preguntárselo aún ahí, aún entonces, en el siglo XVII. Otro elemento que aborda Naudé es cómo organizar una biblioteca. Él considera que una biblioteca es deseable en forma temática, pero flexible. Es enemigo, refractario de las taxonomías concretas y dice que siempre que es mejor contemplar la demanda antes que ofrecer demanda prefigurada. Extremadamente disruptivo para el periodo, extremadamente disruptivo. Bueno, el siguiente es la cantidad necesaria de libros para constituir una biblioteca, la calidad y la condición en que han de encontrarse esos libros. Es gracioso porque él siempre afirma que es deseable que se encuentren en un buen estado. Sin embargo, él compraba libros por lote, era el terror de los libreros, visitaba las librerías y las compraba por completo, medía los muebles y pedía lotes para llevárselos con muebles, y los libreros, ante el bulo de Mazarín, no podían negarse, ¿no? Hay quienes afirman que entraba Naudé solo en la librería y salía cubierto del polvo y la telaraña del conocimiento. O sea, muy interesante. Bueno, medios para recuperar libros, es decir, cómo recuperarlos, cómo establecer sistemas de recuperación de la información, cómo conservar los libros, el orden y la concordancia temática de los libros, ya lo he abordado anteriormente, ¿no? El aspecto temático, eh, el aspecto también de la demanda subjetiva del lector, la decoración de la biblioteca, que por cierto Naudé destaca como algo bastante discreto, a pesar de que la biblioteca de Mazarín no haya sido precisamente discreta, y también hace una serie de consideraciones de tipo topográfico y edilicio que siempre priorizan la presencia de aire, de luz, la presencia de espacios para la lectura, para la consulta. Y un dato curioso, él demandó a Mazarín la presencia de una puerta escondida para que el introvertido estudioso no se vea asaltado por tantos pajes reales pululando por los pasillos. Es muy gracioso eso. Bueno, y por último, el objetivo principal de una biblioteca, que Gabriel Naudé destaca como el acceso total, abierto y restricto a la totalidad de la humanidad, puesto que él dice que la construcción de una biblioteca es la expresión de la belleza del alma humana. Es impresionante, es realmente impresionante, puesto que esto fue elaborado en el siglo XVII por casi una especie de vida, como, bueno, un dato curioso del catálogo apócrifo que mostramos de Forchas, es que el presunto lema de Forchas era Vitam impendere libris, la vida dedicada a los libros. Ese es un lema que nosotros podemos aplicar a Gabriel Naudé sin ningún tipo de excepción. Su biografía está
atravesada desde el principio hasta el final por un compromiso infinito por los libros. Para concluir esta exposición, me gustaría hacerlo como Gabriel Naudé concluye su consejo para armar una biblioteca, y es con una cita a la séptima égloga de Virgilio, que reza: hasta ahora no he podido labrarte más que de mármol, pero si aumentas mi ganado, serás de oro. Vale preguntarse, en principio, ¿cuál es el ganado de Naudé? ¿Las bibliotecas, los lectores? ¿Qué es lo que ha esculpido Naudé? ¿Ese manual? ¿La disciplina bibliotecológica? Y por último, vale preguntarse sobre todo, ¿aquello que esculpió Naudé es en el siglo XXI de oro? Bueno, con eso podemos concluir esta breve exposición que hemos realizado. Bueno, muchísimas gracias. Perdón. Muy interesante y sobre todo que tenemos la posibilidad de ir a ver los libros. Por supuesto, esta es una biblioteca que permanece abierta para la comunidad, ¿no? Y que más allá de ser una biblioteca privada, ¿no? Entonces celebramos eso. Bueno, muchas gracias por asistir. Nos despedimos.